Y aquí tengo un documento exclusivo también, que es de la Fiscalía. Nelly Calderón, fiscal de la Nación, acusa a Alberto Fujimori, en este caso por colusión en el grado de participación, cómplice necesario y asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado de Fujimori gastó 191 millones de dólares, señores televidentes, recordemos, ¿ya? 191 millones de dólares, no de soles. ¿En qué? En comprar basura china. Basura china. O sea, medicamentos que ya estaban casi por vencer. Medicamentos que no eran oncológicos, o sea que no eran para el cáncer, y sin embargo no pagaban impuestos. Tractores que no sirvieron para nada. Maquinaria que se oxidó. 191 millones de dólares. De ahí viene pues la fortuna de don Víctor Holguín. Claro que sí, claro que sí. Y se daban decretos sucesivos para hacer este operativo cochino, sin licitación, por supuesto. Y cuando no había plata en el pliego, ¿saben lo que hacían? Creaban plata, porque daban una resolución economía para meterle un presupuesto adicional al pliego para poder comprarle a los chinos mafiosos que representaba don Víctor Holguín. Es de señalar, dice la acusación, que las adquisiciones que se realizaron a las empresas de la República Popular China fueron con la intervención de Víctor Holguín Rojas, quien fue promotor y asesor de 6 de las corporaciones con las que precisamente se firmaron los contratos, promotor y asesor de 6 de las corporaciones con las que precisamente se firmaron los contratos para la adquisición de bienes para los ministerios de Educación, Salud, Agricultura y de la Presidencia, habiendo sido su actuación en tales contratos totalmente irregular, hechos por los que precisamente viene siendo procesado ante el Poder Judicial, siendo necesario precisar además que el accionar irregular del procesado Víctor Holguín solo pudo materializarse, dice la acusación, gracias a la intervención preponderante del expresidente de la República, Alberto Fujimori, quien en su condición de cómplice necesario propició que las adquisiciones a las empresas chinas se materializaran a pesar de las innumerables irregularidades. O sea que era un gran negocio, ¿no? Por eso es que a Víctor Holguín se le han encontrado 10 millones de dólares en una cuenta que nunca había declarado. Y ahora sale con unos artículos donde dice: nosotros los perseguidos políticos, nosotros las víctimas de la represión. O sea que este señor cree que todo el mundo es idiota, ¿no? Y ahora quiere hacerse pasar por víctima de una persecución cuando en realidad es un ladrón. Ya está. Le robó al Estado, al pobre y miserable Estado peruano, un montón de plata y la depositó afuera, y además representaba a empresas chinas siendo ministro de Economía, siendo primer ministro, o siendo presidente del Congreso, o siendo superasesor. Hay una cita aquí en la que justamente un ministro, Absalón, ha declarado que en un momento dado él no firmó una cosa a su debido tiempo y entonces fue llamado a Palacio para que la firmara. ¿De qué se trataba? Compras para el Ministerio de Agricultura de tractores chinos, cuando Absalón Vázquez era ministro. ¿Y quiénes lo esperaban en el despacho para decirle que firmara? Fujimori y Holguín. Ya Holguín no estaba en el ministerio, en ningún ministerio, pero estaba ahí, interesadísimo en que se firmara. Regresamos. Sigo leyendo horrorizado este documento fiscal de Nelly Calderón. Dice, es de señalar además que la mayoría de los productos adquiridos a las empresas chinas ni siquiera ingresaban a los ministerios para los cuales eran adquiridos y a cargo de los cuales corría el pago correspondiente, sino que eran almacenados en lugares bajo el control de la Casa Militar del Palacio de Gobierno, en donde el expresidente Alberto Fujimori disponía de los mismos como si se tratara de donaciones. Impresionante, ¿no? Es de considerar las declaraciones del exministro de Salud, Carlos Vidal Ayceca, quien señaló que en agosto del 90 se presentó a su despacho Víctor Holguín como representante de los negocios de la República Popular China. Entonces Vidal Ayceca le dijo: no tengo plata para comprarte medicamentos. Poquitos días después salió un decreto de Fujimori dándole plata